8 unidades. Si se dan cuenta, el numeral 6 tiene dos factores que están afectando mi pronóstico. ¿Vamos bien con el numeral 6? Paso al numeral 7. La gremial de fabricantes, ojo, ahí están las palabras claves, ¿ven? Aquí dice la gremial, y es lo que yo les explicaba, y que ahí está la teoría, ¿verdad? Si la empresa pertenece a un gremio, entonces se clasifica dentro de este rubro. Factores de crecimiento creo que son, ¿verdad? Va a permitir unas ventas adicionales de 4%, ¿ven? Campaña de concientización por parte del gremio, un 4%. Número 8. Los efectos de la pandemia en los principales rubros económicos provocarán en el próximo año una contracción. ¿Qué es una contracción? ¿Quién me dice que es una contracción? Que se reduce. Se reduce, exactamente. Es decir, va a disminuir la economía en un 5%. Entonces vean, pues, y aquí es donde les digo yo que hay que tener cuidado en saber distinguir en dónde vamos a ir clasificando cada uno de los datos que nos vayan a dar. ¿Por qué? Porque todos estos factores económicos tienen un respaldo de una institución gubernamental. Por eso les decía, aquí en Guatemala está sencillo, porque o es Banco Guatemala o es el Instituto Nacional. ¿Verdad? En algunos casos el INDE, porque es una institución que se dedica a una rama específica, en este caso energía eléctrica, y así podemos ir numerando, pero tienen que tener un respaldo gubernamental. Por lo tanto, ese sería un factor, bueno, perdón, una contracción a la economía del 5%, es una disminución. Y dice, para contrarrestar ese efecto, la gerencia desarrollará un plan de publicidad que aumentará en 10% las ventas. ¿Sí? Esta información complementaria ahorita no me sirve. Por el momento no me sirve. Entonces ya tengo mis factores. Antes de continuar, pregunto, ¿tienen alguna duda de estos 10 factores que nos estaba dando el ejercicio? Regularmente vale como 5 puntos en el examen, ¿verdad? Porque aquí ya requiere un poco de análisis. Bueno, no un poco, bastante análisis, ¿verdad? Bueno, veamos entonces su solución. Voy a ocultar todo esto, porque ahorita no me va a servir. Ya me pasé aquí. Ahorita no me va a servir, entonces lo voy a ocultar. ¿Sí? Método de factores, ya lo vimos que se basa en una fórmula, ¿verdad? Que incluye factores internos y externos para poder realizar nuestro pronóstico. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? S ya dijimos que es pronóstico, SN son las ventas normalizadas, ¿sí? Bueno, que aquí no tiene su espacio. E son las fuerzas económicas generales, A es la influencia administrativa, más A, más B, más G son los factores específicos. ¿Sí? Más A son los de ajuste, más B son los de cambio y más G los de crecimiento. ¿Sí? Calculemos cada componente entonces. Primero dice que para poder hacer nuestro pronóstico de ventas yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿ve? ¿Qué necesito primero? Esta SN, que son las ventas normalizadas. La fórmula de SN es SP, que son las ventas del año anterior, más menos A. ¿Por qué más menos? Porque no sabemos si fueron perjudiciales o si fueron de beneficio. Por eso es que tienen estos factores más menos, ¿ven? Los 3 factores tienen más menos. Entonces, para poder calcular SN, yo necesito al último dato de los datos históricos sumarle los factores de ajuste. ¿Sí? Ojo, pues. SP, ya sabemos que son las ventas del último
que en el es 21,000. El problema empieza cuando con los factores. Se recuerdan que aquí clasificamos, ¿ven? ¿Sí? Recuerden que esta clasificación que hicimos acá de estos 5 factores, que todos creo que estamos de acuerdo en que son factores de ajuste, ¿verdad? Aquí colocamos cómo nos afectó las ventas el año pasado para efectos de cálculo. Acá, ¿ve? Yo voy a aplicarle el signo contrario. Es decir, si yo regreso en mis datos, yo tengo un par de actividades que el año anterior permitió una venta o un aumento en las ventas de 500, eso fue el año pasado. Este año yo no voy a vender 500, entonces acá le voy a colocar signo negativo. No sé si me logro dar a entender. Jóvenes, ¿se No entiende? le ¿No se podía repetir entiende? otra vez, por favor. Vaya. ¿Estamos de acuerdo que ese par de actividades hizo que el año pasado vendiéramos 500, sí o no? Sí. Sí, eso fue el año pasado. Este año yo ya no voy a vender esos 500. Por eso es que acá a la hora de operar yo voy a cambiar el signo, ¿ve? Menos 500. ¿Sí? Por la venta del año pasado no la voy a volver a realizar este año. Por eso es que le pongo ahora signo negativo. ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí, gracias. Sí, va. Lo mismo es con el incendio en la bodega del competidor. El año pasado ese incendio en la bodega del competidor a mí me permitió vender 600. Este año no voy a vender esas 600. Por lo tanto aquí le voy a colocar signo negativo. Y a la contra, todo lo que hizo que nosotros dejáramos de vender, en este caso el atasco, el conflicto y la huelga, ahora se van a ir con signo positivo, porque esas 700 que no vendí el año pasado, ahora sí las voy a vender. No sé si me explico, es como que lleva la contraria. ¿Se entiende? Van a encontrar ejercicios en los que van a haber bastantes factores de ajuste, tal vez solo uno, tal vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Usted tiene que saber diferenciar cada uno de estos factores. Al final, ¿qué voy a hacer? Simple y sencillamente voy a aplicar una sumatoria B con el signo. Y aquí es bien importante el signo. Todos de acuerdo con el 600. Sí, Sí, va, perfecto. Entonces ya puedo sustituir valores en la fórmula, que era SP más menos A. Entonces, ojo, aquí vean pues, ¿por qué más menos? Aquí me dio positivo, entonces automáticamente lo voy a sumar. Si aquí me hubiese dado negativo, entonces lo voy a restar. ¿Me explico? Entonces, gracias. El cálculo de SE es 21,600. Ya tengo el primer componente de mi fórmula. Vean, este componente que está acá es el que acabo de calcular. ¿Todos de acuerdo con el dato SN? ¿Sí? Vaya. Paso con el siguiente componente. ¿Qué dice la fórmula? Que tengo que encontrar el valor de E. E mayúscula. ¿Qué significa E mayúscula? Las fuerzas económicas generales. Conforme la teoría, ¿cuáles son estas fuerzas económicas generales? De estos 10 datos que tengo acá, ¿cuál es el que tendríamos que aplicar ahí? La contracción a la economía, Lick. La contracción de la economía. ¿Por qué? Porque es una fuerza económica general, está afectando a todos. A todos. Entonces aquí está bien sencillo, que solo es con base en porcentajes, ¿ven? Como es una contracción de la economía de un 5%, hay dos formas de calcularla, vean, bien sencillo.
Tengo el 100%, como va a bajar un 5%, puede hacer que yo aplique aquí, vean, que E es igual al 95%, o que 1 menos 5% es 0.95. Al final es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien con las fuerzas económicas generales? Sí. Va. Siguiente componente, A mayúscula, que es A mayúscula, la influencia administrativa. De lo que tenemos acá, de los factores, ¿cuál de todos estos es la influencia administrativa? El plan de publicidad. El plan de publicidad, ¿por qué? Porque la empresa va a generar un nuevo plan para aumentar las ventas. ¿Cuánto? 10%, ¿ven? Igual, siempre partimos sobre la base de 100. Ah, bueno, aquí no es E, aquí es A. Y es A. Quiere decir entonces que si estoy partiendo del 100%, yo por la influencia administrativa, el factor de A va a ser de 110%. Aquí vean, yo dejé espacio para más aquí porque solo tenemos una, pueden haber más. En otros ejercicios pueden encontrar más influencias administrativas, más fuerzas económicas, no sabemos. Cada ejercicio es diferente. Sí, ya tenemos entonces A, voy por el siguiente componente que sería más menos B, que son los factores de cambio, ¿ve? Y más menos G, los factores de crecimiento. Entonces se van a ir dando cuenta ustedes que conforme vayan desechando aquí estas, automáticamente me queda esta, está bien sencilla, ¿bien? Factores de cambio, porque ahí me decía de una vez un cambio, que es un 5%, y este nuevo programa de producción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Factores de cambio, aquí están, ¿ven? Un cambio en materiales, dice que va a aumentar un 5%, pero como yo lo voy a reflejar, ¿qué voy a hacer? Al último año le voy a calcular 5%. ¿Sí? 21,000, que es el dato del último año, por el 5% me va a dar 1,050 unidades. La 138 que me indicaba ahí el ejercicio, vamos a tener por los factores de cambio positivo 1,588. ¿Estamos todos de acuerdo? Y por último, gracias. Y por último, los factores de crecimiento, ¿verdad? La campaña de concientización, perdón, por parte del gremio. ¿Sí? Ahí también nos dice que va a subir las ventas un 4%. Este porcentaje lo vamos a aplicar al dato de ventas del último año histórico y representan 840 unidades. ¿Sí? Vean pues, ¿qué hice yo? Y por eso me fui despacio. Yo fui calculando uno por uno cada uno de estos componentes. En los libros y en la central, allá de una vez nos tiran a la fórmula esta, solo esta fórmula, ¿verdad? No nos explican cómo calcular cada componente. Entonces ahí es donde empezamos a chapalear, como decimos, ¿verdad? Ya calculé cada uno de los componentes, entonces simple y sencillamente ahora ya puedo sustituir valores en la fórmula general, ¿ve? SN, que fue lo primero que hicimos, nos dio 1,600 multiplicado por los factores económicos generales, que era un 95%, multiplicado por la influencia administrativa, más menos los 1,588 de los factores de cambio y los 840 de los factores de crecimiento. Al hacer toda la operación, nos va a dar como resultado que nuestro pronóstico de ventas va a ser de 25,000 unidades.
Pregunto, ¿alguna duda? Lick, yo tengo una duda. Diga. Por ejemplo, si en cada uno de los componentes hay más factores, para Ajá. hacer la operación, ¿se toma el total o se hace con cada uno de los El factores? total, el total. Ah, ok. El Gracias, Lick. total. Ajá. Aquí mire, en los factores de ajuste tenemos 5 factores. ¿Qué dato tomamos? Vea, los 600 del total. Perdón. Estos 600, vean, los tomamos acá y aquí está ese reflejado en los 21.600 que lo tomamos acá en la fórmula general. Ah, ya. ¿Sí? Gracias, Lick. El Sí, Lick. total. ¿A alguien más? Va, vean pues. Ya tenemos todos los métodos que vamos a utilizar. Bueno, hay más, por supuesto, hay computarizados y todo, pero los que nosotros vamos a aplicar para efectos del curso son estos. 8 métodos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, antes de seguir, hay otra forma de hacer este método de factores. Aquí es con base en la fórmula, ¿verdad? Pero lo podemos hacer de forma descriptiva, ¿verdad? Que es lo mismo que hemos venido haciendo, ¿ven? Solo que aquí vamos a poner más los factores de ajuste y tenemos que detallar cada uno de esos factores. Y así con cada uno, con las mismas cantidades, al final nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay una forma detallada donde vamos a, valga la redundancia, detallar cada uno de los factores y hay uno resumido donde solo vamos a colocar los factores de ajuste, las fuerzas económicas, pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Si estuviésemos de manera presencial, sí estoy seguro que yo les pediría este. Porque la fórmula está bien fácil, pues, o sea, solo tengo la fórmula, ya tengo mis datos. No hay problema, ¿verdad? Pero igual ahí están las dos formas. Entonces les decía, ya tenemos los 8 métodos de nuestro pronóstico de ventas. Aquí están los resultados y si gustan ustedes pueden comparar. ¿Sí? Aquí están los resultados de los 8 métodos. ¿Cuál es la regla? ¿Verdad? O el principio, si usted quiere, o la condición. Que se va a utilizar el método que presente mayor cantidad en el resultado para el pronóstico. ¿Sí? Vamos a encontrar métodos en las que, por ejemplo, tendencia secular, vimos que era una gráfica, entonces ahí no, ese definitivamente descartado. Promedio simple, regularmente también se descarta, los primeros 5 regularmente se descartan, ¿verdad? La decisión casi que se toma siempre entre mínimos cuadrados, simultáneas y método de factores. Regularmente es el método de factores el que presenta mayor cantidad en el pronóstico. ¿Qué le quiero decir con esto? Por eso les decía lo de la regla. La regla es utilizar el método que presente mayor cantidad en su pronóstico. Esa es la regla, ¿verdad? Si a usted en el ejercicio, en el laboratorio, en el examen le dice utilice el método de factores, pues ni modo, el de factores. O si utilice el de ecuaciones, pues el de ecuaciones. No sé si me doy a entender en esa parte. Lick, no le entendí. Dios, triste mi caso. No, tampoco. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla general para todos los métodos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la regla general? Jóvenes, jóvenes, ¿cuál es la regla general? Jóvenes, yo aquí, ¿quién allá? Ya aparece sesión espiritista, dicen los memes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Si están aquí, muevan la mesa, dijo. Vean pues, Estamos procesando la información, Lick. estamos procesando. Va. Bien sencillo. Aquí está el resultado de todos los métodos, ¿sí o no? Este es el resumen, ¿sí o no? ¿Sí?
¿Cuál es la regla? Gracias. ¿Cuál es la regla general? Que tenemos que utilizar el método, o sea, el resultado del método que presente mayor cantidad. De estos que están aquí, ¿cuál es el que presenta mayor cantidad? Sería el método de factores. Método de factores. Quiere decir que vamos a desechar los 7 métodos y vamos a utilizar para realizar nuestro pronóstico de ventas el de factores. ¿Estamos claros con eso? Esa es la instrucción general. El método que presente mayor resultado. Ahora bien, les decía, si en el ejercicio o en el examen se le dice a usted, utilice para realizar el pronóstico de ventas el método de mínimos cuadrados, usted va a utilizar el de mínimos cuadrados. Pero se le va a indicar en el ejercicio. ¿Sí? Eso fue todo lo que dije. ¿Sí? ¿Estamos claros con la instrucción? Licenciado, o sea que si no nos pide, tendríamos que usar el método de factores. El que presente mayores resultados. ¿Sí? Esa es la regla general. El que presente mayores resultados. Aquí, ¿cuál es el que dio mayores resultados? El método de factores. Exactamente. Por eso le digo, usted tiene que hacerle caso a la regla general. El método que presente mayor resultado. No siempre va a ser el de factores. ¿Sí? No siempre. Ahora bien, le decía que si en el examen, en el ejercicio, en el laboratorio le dicen a usted utilice el de ecuaciones simultáneas o utilice el de promedio simple, pues ese es el que va a usar, porque ahí se le está indicando. Pero si no, ya sabe usted el que presente mayores resultados. ¿Queda clara la instrucción? ¿Por qué les digo esto? Porque esta decisión que vamos a tomar, y nuevamente regreso a lo que siempre les he dicho, nos estamos preparando para tomar decisiones. Aquí lo que vamos a hacer es tomar una decisión. Esa decisión que tomemos nos va a afectar el resto de presupuestos que nos falta trabajar. Para empezar, el de producción, y ya vamos a ver por qué. Pero ahorita es lo que me interesa que quede bien claro. Regla principal, anótela, resáltela, póngale otro colorcito, péguese en la bolsa de la camisa, en la bolsa del pantalón, en la billetera, en la cartera, en el teléfono, donde usted quiera, que la regla para elegir el método es el que presente mayor resultado. Esa es la regla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Creo que solo yo. sí. Creo que solo yo estoy de acuerdo. No, yo también. Va, perfecto. Pues que no se les olvide, porque créanme que he visto de todo. ¿Verdad? Me eligen uno que no es el mayor y cuando yo reviso y aquí qué pasó, automáticamente elige mal el método, el presupuesto de producción está mal. Así se lo digo. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Dejamos de compartir y creo que ahí estaríamos con esto. Dick, los métodos son independientes, no dependen el uno del otro. Nada. Cada uno es independiente del otro. Ahí no hay pierde. Ajá, ahí no se vaya usted a hacer bolas o que porque primero es el de ecuaciones o el, ¿cómo se llama? Nada. Cada uno es independiente. Por eso me fui despacito tratando de explicar cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Háganme favor de llenar su asistencia, eso se me olvidó indicarles. Para mañana su comprobación de lectura, los veo el día martes con los métodos para el presupuesto de producción. Aquí termina el presupuesto de ventas, ¿verdad? Terminamos el presupuesto de ventas, ya paso al presupuesto de producción, que es el siguiente tema que se va a evaluar para el examen. Feliz noche para todos, que estén bien y háganme favor de llenar su asistencia. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches, Chao, buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche.